de localidad. Vamos con la tabla tipo de localidad. Perdón, esto se refiere a los nombres. Disculpen, se refiere a los nombres. Ya veremos cómo funciona esta tabla. Miren la tabla de tipo localidad. Bien. Tipo de localidades. Entonces se refiere a países, estados, municipios. Bien. Y vamos a colocarle otro color. Tipo localidad. Y vamos a tener otra tabla muy útil que vamos a llamar asistencia a la sede. De asistencia sede. Bien. Asistencia de los participantes a las sedes. Esto es una tabla que va a almacenar la información de qué participante va a qué sede. Bien, entonces vamos a cambiarle color a esta también. Este tipo de tablas. Bien, yo ya he realizado este ejercicio, por lo tanto no voy a detallar en la elaboración de cada una, o sea, no voy a demostrar acá cómo relleno cada uno de los campos. Simplemente voy a tomar ese ejercicio que yo tengo hecho y le paso directamente a explicarlo. Bien, ¿cómo lo hacemos? Tengo un proyecto reciente donde se demuestra. Bien, aquí en este proyecto yo ya he rellenado los campos de cada una de las tablas y estoy ya indicando cómo es la relación, cuáles son las columnas de cada una de las tablas. Tenemos la misma tabla de registros Hornastec, tenemos la tabla de tipo procedencia, de localidad, de tipo localidad y de asistencia sede. De localidad, vamos a colocarle en minúscula. Bien, entonces fíjense lo siguiente, esta parte es muy importante. Como observamos acá, tenemos nuestra base de datos del modelo donde está lo que nosotros estamos obteniendo, y tenemos un conjunto de tablas que van a solucionar de alguna manera el tema de la redundancia y de la integridad de los datos a este modelo inicial. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevarnos este conjunto de tablas al gestor de base de datos, porque actualmente estamos trabajando en un modo local dentro de este ambiente de Power Architect. Entonces, ustedes dirán, bueno, veo los distintos atributos y veo claves de los atributos, por poner un ejemplo, el tipo de procedencia, pero no están relacionadas. Para ello, entonces vámonos nuevamente al esquema y vamos a explicar algo importante. El gestor de base de datos MySQL trabaja con un motor de base de datos llamado MyISAM. Ese motor de base de datos por defecto. Cuando nosotros queremos representar relaciones dentro de un modelo de base de datos como MySQL, debemos utilizar un motor de base de datos llamado InnoDB. Como ven acá, InnoDB es una tecnología de almacenamiento de datos que fue abierta, de fuente abierta para MySQL. Entre sus características principales que soporta transacciones tipo ACID, bloqueo de registro e integridad referencial. InnoDB ofrece una fiabilidad y consistencia muy superior a MyISAM, que es la tecnología de motor de base de datos anterior que se utiliza en MySQL. Por otro lado, MyISAM es una tecnología que se utiliza por defecto en los gestores de base de datos MySQL
y que bueno, tiene ciertas ventajas sobre el InnoDB, pero no son muy, no aportan mucho valor. En las nuevas versiones del MySQL se está impulsando la utilización del gestor InnoDB. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la herramienta PHPMyAdmin, observamos que esta tabla de registros de Hornacek ha sido creada con un tipo de motor MyISAM. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos, como es el motor por omisión que utiliza el gestor de base de datos, cuando nosotros vayamos a llevarnos estas 4 o 5 tablas nuevas a MyISAM, a MySQL, se van a crear con el motor de base de datos MyISAM y no van a permitir el manejo de integridad referencial. Entonces vamos a tener que hacer dos etapas, una inicial que es llevarnos solamente estas tablas, y la otra será entonces ejecutar sentencias para crear las relaciones. ¿Cómo hacemos esta etapa? Bueno, ya tengo, vamos a mostrarlo en el siguiente video tutorial. Bien, entonces continuando con el video tutorial de MySQL, el SQL Power Architect, ya hemos realizado el modelado de la base de datos, corrigiendo aquellos errores que hemos encontrado en el modelo de base de datos inicial. Aplicando los conocimientos de normalización, hemos detectado que de ese modelo pudiesen salir 5 tablas. ¿Bien? De esta manera, entonces estamos aplicando una opción, una acción, una mejora sobre el modelo inicial. Bien, como explicaba anteriormente, ya las tablas se encuentran relacionadas a nivel de atributos. Distintas claves foráneas están relacionadas, más no están todavía a nivel de las relaciones. Como por poner un ejemplo, decía que tenemos aquí el ID de la localidad referente a la tabla localidad en la localidad, que es una tabla recursiva donde se tiene de estructura jerárquica para almacenar las localidades. Tenemos el ID del tipo de localidad. Bien, entonces bueno, es cuestión de analizar un poco cómo están relacionadas cada una de estas tablas. Vamos entonces a proceder a crear esta base de datos, a conectarnos según lo que indica en el punto 7, asentar los cambios en la base de datos remota. Bien, vamos a asentar estos cambios. Inicialmente acá en la base de datos, en el PHPMyAdmin, observamos que solamente está la tabla inicial registros Hornacek, que tiene un motor tipo MyISAM y tiene 565 registros. Muy bien, vamos entonces a darle la opción de Tools, Forward Engineer. ¿Bien? Él nos indica, bueno, con qué tipo de conexión nos vamos a conectar para generar el DDL. Nos vamos a conectar con nuestra conexión a Hornacek. La base de datos ya está definida y le damos a opción OK. Nos ha indicado que ha encontrado un error. Seguramente, entonces aquí nos dice que tenemos un nombre duplicado en alguno de los campos. Podemos darle a la opción, podemos examinarlo directamente o darle a la opción resolver todos. ¿Ven? Al resolver todos nos está mostrando una estructura de la base de datos, ¿no? Es conjunto de sentencias para crear estas tablas con sus distintos comentarios, todos los objetos que hemos creado directamente en el gestor. Hay dos maneras de hacerlo: podemos ejecutarlo directamente acá, podemos copiarlo en el portapapeles o podemos salvarlo para ejecutarlo manualmente. Nosotros vamos a ejecutarlo directamente desde acá, dando a la opción de ejecutar, execute. Nos indica que se han ejecutado las 28 sentencias de forma exitosa. Bien, le damos a aceptar y le damos cerrar.
¿ok? Aparentemente no vemos mayores cambios hasta que nosotros nos colocamos acá sobre la conexión Hornastec y le damos a despegar todos los hijos. ¿Okay? Acá no se aprecia bien, pero aquí logramos ver, dándole refrescar. Bueno, aquí vamos a cerrar estas otras base de datos que tenemos abiertas, y vamos ok, ahora sí vamos a observar la creación de las demás base de datos. Bueno, aquí tengo un problema que no me lo está mostrando. Vamos a verlo directamente sobre la herramienta PHP MyAdmin. Y refrescamos acá nuestra base de datos, observaremos que la base de datos ya cuenta con las 5 tablas adicionales: T asistencia sede, T localidad, T registro Hornastec y T tipo localidad. Cuando le damos a alguna en particular, podemos ver la creación de los atributos según lo que nosotros habíamos definido. Entonces, como les decía, el motor por omisión, el motor de base de datos que utiliza el MySQL es el MyISAM. Para poder soportar el tema de las relaciones y las relaciones entre cada una de las tablas, debemos hacer el procedimiento de pasar este motor al motor InnoDB. ¿Cómo lo hacemos? Nos colocamos sobre el botón de estructura, nos colocamos sobre la etiqueta de operaciones y cambiamos manualmente al motor InnoDB. ¿Okay? Este procedimiento vamos a realizarlo por cada una de las tablas. Operaciones, InnoDB. ¿Ok? Hagamos esta operación para cada una de las tablas nuevas. Solamente las tablas nuevas. Ok, creo que estas son todas. Vamos a verificar. Muy bien, todas las tablas nuevas han sido creadas con el motor InnoDB, han sido modificadas. Si nos vamos al diseñador de tablas, en esta etiqueta, observamos cada una de las tablas sin sus relaciones. ¿Ven? Todos sus atributos. Bien, ahora vamos a proceder a realizar las relaciones. Volvemos nuevamente, ya que tenemos ya hemos migrado el motor de base de datos a InnoDB. Vamos a proceder a hacer las relaciones. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos las herramientas del menú lateral y empezamos a relacionar las tablas. En nuestro caso habrán relaciones que son de identificación y unas que no son de no identificación. Aquellas que son de identificación son las que pasarán a ser parte involucrarán a la clave principal. Entonces vamos a iniciar con la tabla de registro y asistencia. Esta tabla básicamente lo que nos va a decir es qué participante asistirá a qué sede, porque aquí tenemos el identificador del participante y el identificador de la localidad. Unidos nos indicará qué participante asistirá a cuál localidad o a cuál sede.